Llegamos a la parte final del tema número 5 del viaje espiritual, el camino al Padre, titulado El Evangelio. En la lección número 3, acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Los hechos centrales del Evangelio de Jesús. A mostrarme el camino de mi Dios y jamás Recordemos que esto es algo explícitamente declarado en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hemos mirado qué dicen las Escrituras acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hemos visto lo concerniente a la muerte de Cristo por nuestros pecados, que fue sepultado, y estamos en la continuación del estudio acerca de la resurrección. Sí, la resurrección de Cristo. Y después de haber visto el relato inspirado de las Escrituras acerca de la resurrección de Cristo y mirar cómo desde el Antiguo Testamento se profetizó que Jesús resucitaría de entre los muertos, en esta oportunidad vamos a ver por qué creer que Jesús resucitó de los muertos. ¿Por qué tenemos que creer que Jesús resucitó de entre los muertos? Y yo voy a colocar varios postulados a esta respuesta, que espero nos animen a poder confiar en la resurrección de Jesucristo. Entonces, primera razón de por qué creer que Jesús resucitó de los muertos, porque fue un hecho real, aunque el mundo no lo crea. Es que hay que creer porque fue real, porque es verdad, porque la Escritura nos muestra la realidad de la resurrección de Cristo. No importa que el mundo dude de ello. La Escritura nos da evidencias de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Dios manda que todos los hombres se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó o eligió, dando fe o testimonio a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a ser juzgados en el día del juicio final por aquel que Dios levantó de los muertos. Y de ese, dice la Escritura, que Dios da fe, da testimonio, da evidencia a todos los hombres de que ha resucitado de entre los muertos. Pero, ¿qué creen? En esta predicación, dice la Escritura en el verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, oh, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Unos se burlaban. ¿Por qué? Porque les parecía un chiste, un cuento, una fábula. No cabía en sus cabezas. Y otros, más cordialmente, le dijeron al apóstol Pablo por no dejar... Bueno, después hablamos del tema. Les parecía algo que no tenía relevancia para sus vidas. Pero Dios dice que dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. Las evidencias están para todos. Algunos lo creerán, otros se burlarán de esto. Tal cual pasó en la vida de los discípulos de Cristo. Lucas capítulo 24 versículos 36 al 43 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús, después de que resucitó, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo:
¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, sí, el que anduve con ustedes antes que fuese crucificado, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. He resucitado, no soy una ilusión, no soy un cuento, soy yo, dice el Señor. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, bueno, ¿tienen algo aquí de comer? Por supuesto que un fantasma, un espíritu, no nos va a pedir de comer. Y si nos pidiera, ¿qué va a comer? Si un espíritu no tiene carne ni huesos, como les mostró el Señor a ellos después que resucitó entre los muertos. Dice el versículo 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Un hecho real, aunque el mundo no lo crea, aunque aún sus discípulos, sus mismos discípulos, no crean. Es un hecho real. En Juan capítulo 20, versículos 19 y 20, dice la Escritura, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. ¡Wow! Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero adivinen qué, uno de ellos no estaba. Dice el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Primeramente, a través de Tomás, aprendemos que las cosas que le sucedieron a Jesús fueron reales en la cruz. Los clavos, la señal en su costado, todo eso fue real. Era algo notorio a todos los discípulos, a todo el pueblo de Israel. Y Tomás dice, si no veo que es el mismo, no voy a creer. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y dice, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Era posiblemente el saludo más común del Señor. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo cual vamos a ver que es una confesión de su fe en el Jesús resucitado. Y dice el versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que oyen el mensaje del Evangelio. Bienaventurados aquellos que leyendo el testimonio de los apóstoles, el relato inspirado acerca de la resurrección de Jesucristo, las páginas del Nuevo Testamento diciéndonos que Él resucitó y creyeron. Bienaventurados aquellos que creen con solo leer el testimonio de aquellos que lo vieron resucitado entre los muertos. Dice Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, es decir, después de su resurrección, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, es decir, después de haber sufrido la cruz,
se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, es decir, incuestionables, irreprochables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo apareciéndoseles durante 40 días y enseñándoles lo que ellos irían a anunciar por todo el mundo: el reino de Dios, la venida del reino de Dios, sustentadas en su evangelio, su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. Pero fíjense el detalle del Señor: 40 días con ellos, haciendo milagros con ellos, mostrándoles señales a ellos, pruebas, evidencias, para que ellos comprobaran que el mismo Maestro que estuvo con ellos recorriendo las calles de Galilea, de Jerusalén y de tantos lugares donde juntos estuvieron, él mismo era el que estaba ahora vivo después de su crucifixión, hablando con ellos, compartiendo con ellos, comiendo con ellos. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero no solo resucitó, sino que dio prueba de su resurrección. Y sigue diciendo el pasaje: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice Pablo, muchos viven aún y otros ya duermen. En ese entonces aún se podría ir a consultar a algunos que lo habían visto resucitado y poder tener ese testimonio de primera mano de parte de aquellos. Dice el versículo 7: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último que se le apareció, dice Pablo, fue a él. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo fue el último ser en este mundo que vio a Jesús resucitado de entre los muertos. En Hechos capítulo 10, versículo 39 al 41 dice, predicando el apóstol Pedro a los gentiles, dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Jesús levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, es decir, que se apareciera, que se revelase, que se mostrara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Es decir, primeramente serían los apóstoles testigos de la resurrección de Cristo. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Sigue diciendo Pedro: a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos teniendo el testimonio de aquellos que comieron y bebieron con él después que resucitó de entre los muertos. ¿Por qué creer en la resurrección de Cristo? Porque sí, amables oyentes, fue real. Jesús resucitó de entre los muertos. En Hechos capítulo 26, versículos 23 al 25 dice el apóstol Pablo que el Cristo había de padecer, de sufrir la cruz y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pero diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, un gobernador, a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Sí, es que para aquellos parecerá una locura. Para aquellos predicar a discípulos de Cristo acerca de su resurrección parecerá una total locura. Pero dice el apóstol Pablo: no estoy loco,
excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hablar de la resurrección de Cristo es hablar palabras de verdad, palabras de cordura, palabras de razón, palabras que proveen al hombre certeza, sensatez, confianza, porque son hechos reales. La resurrección de Cristo, un hecho real. Así que continuemos. ¿Por qué creer que Jesús resucitó de los muertos? Bueno, porque nos enseña que Jesús está vivo, aunque ahora no lo veamos. Así es. Él está vivo en este momento. No importa que no lo veamos. Las Escrituras nos llevan a pensar, a ver, a tener la certeza de que Jesús está vivo ahora mismo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa primicias? Recordemos Hechos capítulo 26, versículo 23, cuando dijo el mismo apóstol Pablo que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Cómo así? ¿Cristo fue el primero que resucitó? Algunos dirán, no, pero entonces la Biblia se contradice, porque vemos en los mismos evangelios a personas cobrar vida después de que murieron. Es más, Jesús le dio vida a un amigo suyo llamado Lázaro, lo resucitó entre los muertos. Entonces, ¿cómo que Jesús es el primero, las primicias de los que durmieron, el primero de la resurrección de los muertos? Pero fíjese bien, el primero de la resurrección de los muertos. ¿Qué pasó con aquellos que también vemos en las Escrituras que fueron resucitados? Bueno, que volvieron a morir. Eso es verdad. Volvieron a morir consecuentemente. ¿Qué es la diferencia entre la resurrección de Cristo y aquellos que Cristo resucitó? Aquellos que Cristo resucitó o que experimentaron resurrección entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pues volvieron a morir. Solamente eran señales, milagros, para demostrar la autoridad de Cristo sobre la muerte. Pero luego de esa señal, aquellos volvieron a morir, porque la señal grandiosa se cumpliría en él, resucitando una vez para nunca más volver a morir. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Yo soy el primero y el último. Hablando Jesús, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, ojo, Apocalipsis fue escrito después de que Cristo resucitó de los muertos y ascendió al cielo, a la diestra del Padre. Y afirma en el verso 18, y el que vivo, y estuve muerto, es verdad, estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Entonces las Escrituras nos enseñan que Jesús está vivo. La resurrección de Cristo nos enseña que Él está vivo ahora, porque resucitó una vez y para siempre, para nunca más volver a morir. Y a esa resurrección nos invita a todos. Aún el mismo Lázaro y aquellos que Cristo resucitó, que volvieron a morir, están convidados con Él a participar de la verdadera resurrección de entre los muertos, de los cuales Cristo fue el primero que resucitó. Y en esa esperanza han vivido los cristianos desde aquel entonces. Como dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo
aunque ahora no lo veáis. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquellos que creemos de corazón que Cristo ha resucitado de entre los muertos, creemos que Él está vivo, aunque ahora no lo veamos, o aunque nunca lo hayamos visto. Entonces, ¿por qué creer que Jesús resucitó de los muertos? Sigamos en este viaje, porque nos confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la Escritura en Juan capítulo 20, versículo 30, después que Jesús resucitó de los muertos e hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Y aquí Juan se refiere a aquellas señales que Jesús hizo después que resucitó de entre los muertos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, es decir, las que sí están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nos confirma la resurrección que Jesucristo es el Hijo de Dios, y el Señor así lo ha declarado. En Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué medio? Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos es la evidencia contundente que nos confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que comparte la misma autoridad y naturaleza divina que el Padre Celestial, que es aquel que realmente vino a mostrar a este mundo las cualidades de Dios, para que nosotros, a través de Él, nos acerquemos al Padre Celestial. ¿Por qué creer que Jesús resucitó de los muertos? Porque nos da esperanza de vida eterna. Así es, nos da esperanza. Suena con connotaciones de consuelo que no tienen todos, sino aquellos que creen que Jesús resucitó de entre los muertos. Dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Cómo es la esperanza de los cristianos? ¿Cómo es la esperanza de los que confían en que Jesús resucitó de los muertos? Una esperanza viva. Pero ¿a través de qué se nos da esa esperanza? Dice la Escritura, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Al creer de corazón que Jesús resucitó de los muertos, tenemos una esperanza viva, porque estamos seguros que hay vida después de la muerte. Estamos seguros que esta vida no es el fin de todo, sino que hay esperanza. Dice el versículo 4, añadiendo a la esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Pero a través de qué? De la resurrección de Jesucristo de los muertos. Allí tenemos esperanza de vida. Como dijo el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2 versículo 25, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. ¿Pero a través de qué? De la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Finalmente, ¿por qué creer que Jesús resucitó de los muertos? Porque es necesario creer que Jesús resucitó para ser salvos de nuestros pecados. No vamos a poder ser salvos de la maldición de nuestros pecados, de la condenación que viene a nosotros por causa de nuestros pecados, si nos negamos a creer que Jesús resucitó de entre los muertos.
Dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versículo 25. Él, Cristo, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios, para hacernos inocentes de nuestros pecados, para saldar la deuda. Entonces debemos creer que Él ha resucitado de entre los muertos, porque fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículos 12 al 19 nos habla de las terribles consecuencias de no creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Vamos a leerlo. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Qué habían creído para ser salvos? ¿Qué habían creído para obtener el perdón de sus pecados? ¿Para ser hechos justos ante los ojos de Dios? Pues que Cristo había resucitado. Entonces, si habían creído que Cristo había resucitado, ¿cómo no van a creer que hay resurrección de los muertos? Por eso dice el apóstol Pablo, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Ve las implicaciones? Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, primera consecuencia, vana es entonces nuestra predicación. Es decir, en balde predicaron los apóstoles. No sirve de nada lo que hablaron los apóstoles de que Cristo había resucitado. Y segundo, vana también la fe de ustedes. Es decir, ustedes no han creído nada. Creyeron un cuento y una fábula si Cristo no ha resucitado de entre los muertos. Versículo 15. Aún más, tercera consecuencia, somos hallados testigos falsos de Dios, los apóstoles que atestiguaron que estuvieron dispuestos a dar su vida porque afirmaron haber visto a Jesús de Nazaret resucitados. Si Cristo no resucitó, estarían puestos como testigos mentirosos de Dios. Dice Pablo, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, que la resurrección de Cristo nos ayuda a ver que hay vida después de la muerte, algo real. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, cuarta consecuencia, la fe de ustedes es falsa, es una mentira, un embuste. Y quinto, todavía están en sus pecados. ¿Ven? Consecuencia terrible de no creer que Cristo ha resucitado. Es más, de no creer que hay vida después de la muerte. Versículo 18. Entonces también, consecuencia número 6, los que han dormido en Cristo están perdidos. Los que murieron confiando en Jesucristo, sirviendo a Cristo, porque Él había resucitado de los muertos y asimismo les daría esperanza de vida eterna, entonces murieron perdidos, sin esperanza, sin razón de haberles entregado su vida a Dios mientras estuvieron en este mundo. ¿Por qué? Porque ¿de qué les sirvió si Cristo no resucitó? ¿De qué les sirvió entregarle su vida a Dios? Entonces la resurrección de Cristo es la base que sostiene la esperanza viva en aquellos que le siguen. Es la que nos certifica la salvación de nuestras almas. Dice el versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, séptima consecuencia, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Imagínense, si solamente de Cristo esperamos cosechar en esta vida, dice Pablo, qué pesar
Qué pesar con nosotros que estamos sirviendo a un Dios vivo para esperar solamente de este mundo. No tiene sentido. El cristiano, el verdadero discípulo de Cristo, vive para una vida después de esta. Vive para encontrarse con Jesús en los cielos, para seguirle a donde Él fue, a la vida eterna después de la resurrección de entre los muertos. Finalmente afirmó el Señor mientras estuvo en esta tierra: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el Señor, en vuestros pecados moriréis. Y creer en Jesucristo es creer también que Él resucitó de entre los muertos. Con estas palabras, espero que Dios nos haya animado a servirle de corazón, confiando en la promesa de la vida eterna que se nos hace en Cristo por la resurrección de entre los muertos. Juan capítulo 8, versículo 24. Con esto concluimos la lección número 3 del Evangelio acerca de la muerte de Cristo, su sepultura y resurrección. Tema número 5 del viaje espiritual, el camino al Padre. Muchas gracias por su atención y los espero en la 4ª lección acerca de la obediencia al Evangelio de Cristo, de cómo entonces podemos obtener el perdón de nuestros pecados a través del Evangelio de Jesús. Dios le bendiga. Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo